Descubierto lo siniestro, 12 apariciones sobrenaturales aterradoras que embrujan el Amazonas. El pueblo sumergido en la selva amazónica estaba al borde del abismo. Desapariciones inexplicables, gritos desgarradores que flotaban en el aire como ecos de un pasado oscuro, y sombras danzantes entre los árboles. Los relatos sobre un ente maligno y sus crueles intenciones invadían cada rincón de la aldea. Mateo, un joven guardabosques de 28 años, se preguntaba en silencio qué estaba sucediendo, mientras el sol se ocultaba tras la densa vegetación, dejando atrás un rastro de anaranjado que se tornaba en un manto inquietante de oscuridad. Esa noche, mientras el silencio lo envolvía, su hermana Valeria irrumpió en su hogar, los ojos grandes y asustados. He tenido sueños extraños, Mateo. Una figura siniestra aparece y me mira con ojos vacíos. Siento que algo está mal en nuestro pueblo. Al principio, Mateo se rió, pensando que eran solo pesadillas infantiles, pero a medida que los días pasaban, la imagen de la figura oscura se apoderaba de las noches y de las vidas de los aldeanos. El clima se volvía irrespirable, y los murmullos sobre un espíritu vengativo cada vez se hacían más fuertes. La creencia de que la naturaleza les estaba enviando un mensaje se arraigaba, y Mateo lo escuchaba todo desde su humilde casa de madera, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Los susurros asfixiaban el aire, amplificando su ansiedad. Pronto, aquellos que una vez habían ignorado la advertencia decidieron cerrar los ojos ante la realidad. Una tarde, un grito desgarrador emergió de la espesura del bosque. Con el corazón en la boca, Mateo se armó de valor. Frondosidad a su alrededor lo devoraba, sombras y figuras se movían con vida propia. Escuchó ruidos, hojas crujían como si alguien más estuviera allí. Se adentró, adentrándose más en lo desconocido, y de repente, unos ojos amarillos lo miraron desde la oscuridad. Algo inmenso se movía, y con un giro, encontró una casa abandonada, un vestigio de tiempos pasados que ahora hablaba en susurros. Esa noche, Mateo escuchó ruidos que remecían su hogar, sombras serpentinas se deslizaban por las calles vacías, como una danza macabra. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los aldeanos vivían en un constante estado de pánico. Muchos se negaron a salir de sus casas al caer la noche. Mateo, decidido a enfrentarse a la oscuridad que acechaba, miró a su hermana Valeria. Ella lo escuchó mientras una nueva niebla cubría el pueblo. La conexión con tus sueños puede ser la clave. Debemos entenderlo, Mateo. Los días se convirtieron en semanas de inquietud, y la desesperación se instaló. Un grupo de aldeanos, dominados por el miedo, decidió buscar a los desaparecidos. La tensión estalló cuando Valeria gritó en medio de la noche: «Lo vi». Estaba justo afuera de la ventana. La confusión creció, y un manto de terror cubrió a todos. Mateo, luchando entre el deber y el miedo, sabía que la respuesta estaba en el amuleto que había encontrado. La herencia de sus ancestros se había vuelto un simbolismo y un arma. ¿Sería solo un objeto etéreo o el puente hacia su salvación? La selva ya no era su aliada. La pregunta latía en su mente, ¿qué acechaba entre las sombras, esperando el momento perfecto para atacar? Mateo no podía dormir. La aldea había caído en un silencio pesado, donde cada crujido de la madera se sentía como un grito en la penumbra. Se levantó de la cama, el amuleto colocado sobre su mesita brillaba tenuemente con la luz de la luna, llamándolo, como si tuviera vida propia. Sentía que debía hacer algo. Era el responsable, no podía permitir que la oscuridad arrebatara más vidas. Salió de la casa, el aire frío le golpeó el rostro. La niebla se espesaba,
envolviendo todo en una bruma dudosa que parecía susurrar secretos olvidados. Ya estaba decidido, se dirigiría hacia la casa abandonada. Quizás allí encontraría respuestas a los sueños de Valeria y a los misterios que atormentaban a su pueblo. Cada paso resonaba en el silencio, los árboles se inclinaban como si quisieran susurrarle advertencias, pero él siguió adelante. La naturaleza había tomado un tono ominoso, como si sintiera la llegada de un visitante no deseado. El camino se tornó más oscuro, y una sensación fría recorrió su espalda. Al llegar a la casa, la puerta, siempre entreabierta, lo invitaba a cruzar el umbral. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, los muebles viejos estaban cubiertos como si el tiempo hubiese decidido ponerles un manto. Salió el eco de una risa lejana, burlona, proveniente de las profundidades de la casa. Mateo se estremeció. El sonido era como una serpiente deslizándose por su conciencia. Con cada habitación que exploraba, se sentía observado. Podía casi sentir los ojos de la figura siniestra fijos en él, aguardando el momento oportuno para lanzarse al ataque. En la última habitación, encontró un viejo espejo cubierto por una tela rasgada. Con un movimiento tembloroso, la tiró. El reflejo no era el que esperaba. En lugar de su propia imagen, la superficie mostraba una escena aterradora: Valeria en el pueblo, rodeada de sombras, suplicando por ayuda mientras grandes figuras se acercaban a ella. «No», gritó, extendiendo la mano hacia el espejo. Pero era demasiado tarde. La superficie del espejo se oscureció, y una voz cavernosa resonó en la habitación: «Ella es solo el comienzo. La selva no olvidará». Mateo retrocedió, el terror lo invadió. La verdad lo atravesó como un rayo. La selva no solo era un telón de fondo, era un ente en sí misma, alimentándose del miedo y dolor de los aldeanos. Tenía que salvar a su hermana antes de que fuese demasiado tarde. De repente, sintió una presencia detrás de él. Giró y allí estaba, una figura oscura, más alta que un hombre. Sus ojos amarillos resplandecían con una malicia juntas a una sonrisa macabra. Con voz mortal, susurró: «Tus esfuerzos son en vano. El sacrificio debe ser pagado». Mateo sintió el aire volverse denso. El ente se abalanzó hacia él, y el tiempo se detuvo. ¿Podría el amuleto protegerlo? Se aferró a él mientras el miedo incrementaba, sabiendo que un enfrentamiento final se acercaba inevitablemente. Justo cuando la oscuridad estaba a un paso de devorarlo, Mateo logró recordar las palabras de Valeria. La conexión con tus sueños puede ser la clave. Enfrentándose al ente, se preguntó si la respuesta estaba dentro de él mismo, en sus propias pesadillas. El desafío era claro. ¿Podría Mateo usar su culpa y miedo como armas y desentrañar el misterio antes que la selva decidiera cobrar su precio? Y mientras el ente se acercaba lentamente, un grito desgarrador resonó desde el pueblo, una llamada de auxilio que cortó el aire, dejando a Mateo con una única elección: correr hacia la oscuridad o enfrentarse a su destino. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación retumbando en su cabeza como un tambor de guerra. El ente, esa sombra viviente, se acercaba con la certeza de que su tiempo se acababa. La mirada de aquel ser lo heló, era un eco de todo lo que había estado oculto en la oscuridad. La elección era angustiante: seguir adelante hacia lo desconocido o regresar al pueblo, pero la voz de Valeria resonaba en su mente, un faro de esperanza en medio del caos. La conexión con tus sueños puede ser la clave, repetía en un murmullo persistente, como si incluso en la distancia pudiera guiarlo. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el ente, el amuleto aún en su mano, comenzando a recitar en voz baja las palabras que había meditado mientras Valeria soñaba. Tú no tienes poder sobre mí. Su voz tembló al principio, pero la determinación creció con cada palabra. La criatura se detuvo, titubeando. Sus ojos amarillos parecieron vacilar, como si el brillo del amuleto lo obligara a retroceder. Mateo notó que la bruma a su alrededor comenzaba a cambiar, las sombras murmuraban y se dispersaban, dejando al descubierto los rostros de aquellos que ya no estaban. Eran los aldeanos, atrapados entre la vida y la muerte, con miradas de desesperación. ¿Qué has hecho, Mateo? Uno de ellos le gritó,
su voz un eco desgarrador. Devuélvenos, devuélvenos a la vida. Mateo se sintió abrumado, las imágenes de su gente atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos lo asfixiaron. La culpa lo envolvía, no solo era su hermana a quien debía salvar. La selva estaba reclamando a todos, y ahora estaba claro que él tenía el poder de cambiar el destino. La figura oscura se lanzó de nuevo hacia él, pero Mateo alzó el amuleto con más fuerza. La luz que emanaba se volvió casi cegadora. «Aléjate de ellos», gritó, y de repente, más que un grito, se sintió como una invocación. La energía fluía a través de su cuerpo, encarnando no solo su miedo, sino también su amor y su desesperación. El ente se sacudió, la luz del amuleto se hizo más brillante, y los gritos de los aldeanos se transformaron en un coro de aliento. En ese instante, comprendió que la selva era más que una fuerza oscura. Era la memoria de aquellos que habían sufrido, y así como podía atraer el horror, también podía ser la clave para liberarlos. Mateo cerró los ojos y concentró su mente en Valeria, en sus risas y en el amor que siempre habían compartido. La imagen de su hermana apareció clara, empujando el desasosiego hacia un rincón inexistente. «Valeria, aguanta», exclamó. La luz del amuleto se intensificó aún más, la figura titubeó, la angustia en su rostro oscuro fue innegable. «No puedes hacer esto», siseó el ente, pero Mateo sabía que no iba a ser suficiente, porque la selva ahora se tornaba en su aliada. Los ecos de sus ancestros resonaban, dándole poder. Mateo dio un paso firme hacia adelante, decidido a confrontar la sombra del mal. Sin embargo, el ente logró aferrarse a su brazo, un grip frío y mortífero que lo hizo vacilar. «No te dejaré escapar», susurró la entidad, y en ese instante, Mateo sintió el pavor de algo aún más antiguo, algo que nunca había querido desenterrar. Sin embargo, en su cabeza resonaba una advertencia: el sacrificio debe ser pagado. La figura comenzó a reír como si hubiera escuchado un chiste cruel y terriblemente oscuro, una burla hacia la valentía de Mateo. Pero ese eco burlón se desvaneció cuando el amuleto estalló en luz. En un instante de claridad, Mateo comprendió que para liberar a su hermana, tendría que sacrificarlo todo. Un chispazo de determinación encendió su espíritu. «Por ti, Valeria», grita, y dejó que la luz lo consumiera, pero en su sacrificio, un nuevo grito resonó en la selva, clamando por justicia, y en medio de aquel tumulto de luz y oscura confusión, una voz familiar llamó a Mateo desde el eco. «¿Por qué te has ido? Vuelve a casa». El grito de Valeria retumbó en su mente justo antes de que todo se volviera negro. ¿Qué haría Mateo ahora en esa oscuridad abrumadora? Mateo se sintió caer en un abismo sin fin, el silencio lo envolvía como una manta pesada, y su mente intentaba recordar el calor del abrazo de Valeria. Pero el vacío era frío, un eco de la desesperación que lo rodeaba. No había luz, ni forma, solo oscuridad. Y una voz murmurante comenzó a ser parte de su realidad. «Vas a dejarte atrapar en el olvido», susurraba la oscuridad, burla y seducción en cada palabra. «Puedes regresar. Puedes unirte a ellos». «No», gritó Mateo, rasgando el velo del silencio. Sabía que era una trampa, un engaño del ente que lo había marcado desde el principio. «Debo encontrar a Valeria». De repente, una brecha de luz tintada de verde se abrió a su alrededor, como un rayo de esperanza que se filtraba entre los árboles. Fue un resplandor tenue, pero suficiente para dibujar figuras en las sombras. Eran los aldeanos, sus rostros moribundos y descoloridos, pero ahora tenían un brillo en sus ojos. «Mateo. Ayúdanos. Sálvanos», clamaban y sus voces se mezclaban en un coro que lo atrapaba como una red invisible. Corazón en la garganta, se dio cuenta que estaban atrapados en el mismo ciclo, deseando estar vivos, pero atados a la selva, a esa fuerza oscura que los había reclamado. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo cada palabra vibrar en ese vacío. La respuesta se deslizó como un susurro en la brisa: «El sacrificio debe continuar». Una sombra se cernía, y de repente, la imagen de Valeria apareció entre las figuras. Ella sonreía, pero sus ojos reflejaban tristeza.
Mateo, su voz era un lamento lejano. No puedo seguir aquí. Ya no tengo nada, pero tú sí. El frío se intensificó y Mateo sintió el grip de la tristeza. La luz a su alrededor parecía temblar, como si la propia selva ya no soportara el sufrimiento. Sabía que tenía que actuar, la conexión con Valeria era su única salida. Debes reconocer el poder que tienes, exclamó, mientras su mano buscaba el amuleto que brillaba tenuemente. No soy solo yo el que puedo liberar a los que sufren. Lo haremos juntos, Valeria. La sombra que lo había atrapado ahora se estremecía, insegura, reflejando un miedo que parecía inusual para un ente tan poderoso. El eco de las palabras de Mateo se transformó en una corriente de energía, él puso toda su voluntad en ello. La luz del amuleto se expandió, y las figuras comenzaron a temblar, sus rostros distorsionándose en un grito colectivo que resonaba en la selva. «Aléjate de ellos», gritó, levantando el amuleto como una antorcha. «Valeria, ven conmigo». Las sombras se arremolinaban, y el ente estaba a punto de desmoronarse, el eco de los gritos se intensificó hasta convertirse en un grito agudo que retumbaba en su pecho. «Mateo». Valeria ahora estaba a su lado, tan real como el terror que los rodeaba. Se extendió hacia él, y su conexión se hizo palpable, pero a medida que la luz crecía, algo oscuro se retorcía en la penumbra. Una presencia de una maldad mayor, antiguamente sellada, comenzaba a desplegarse, y podían sentir su existencia como un frío glacial. «Este lugar pertenece a mí». La voz temblorosa de otro ente surgió desde la sombra más profunda, un eco ancestral que prometía venganza. «No habrá sacrificios más, solo sufrimiento». Con el terror apretando su corazón, Mateo se vio entre dos fuerzas titánicas, la luz de Valeria y la oscuridad de un antiguo mal. Mientras luchaba por mantenerse en pie, un pensamiento lo golpeó con fuerza, le devolvió la urgencia. ¿Qué está en juego? Como si las respuestas se dibujaran frente a él, se dio cuenta que la verdad sobre la selva y su destino no estaba lejos. La luz se tornó blanquecina, y la selva que lo rodeaba comenzó a retumbar. Los gritos aumentaron, pero la risa del ente oscuro fue aún más fuerte. La pregunta resonó, ¿podrá Mateo enfrentar el horror del pasado para salvar el futuro? La tierra vibró, un nuevo desafío lo esperaba, un eco de sus peores miedos. Podría deshacer la maldición que había sido tejida por generaciones, el viento sopló con fuerza, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. A Mateo le temblaron las manos. Pero un nuevo grito, esta vez lleno de desafío, se alzó en su interior. «No me rendiré». En ese instante, se preparó para un enfrentamiento que ninguna mente humana podría concebir, dándose cuenta de que la clave para liberar a su hermana estaba no solo en sus manos, sino en su alma. Y mientras se adentraba más en la selva, un último grito resonó en el aire: ¿recuperará Mateo a Valeria, o será un sacrificio más en la lista de la selva? La sombra oscura lo seguía, más temerosa que nunca. Mateo sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si la selva misma respondiera a la confrontación. La luz del amuleto ardía intensamente, pero la sombra que se acercaba a él parecía alimentarse del terror. En su interior, un mar de dudas intentaba ahogarlo. ¿Qué podía hacer contra algo tan viejo y maligno? Debo confiar en Valeria, pensó, mientras el eco de su voz resonaba en su mente, impulsándolo hacia adelante. Sin embargo, el ente oscuro parecía tener un plan. Se retorcía y susurraba en un idioma antiguo, una canción triste de promesas incumplidas y almas perdidas. Mateo, la voz de Valeria se filtró entre la risa del ente, seguida de un grito de angustia. «El poder que buscas debes descubrirlo pronto. La selva solo te dará una oportunidad». «¿Qué significa eso?», gritó Mateo, asustado, tratando de escucharla por encima del caos. Pero no había tiempo. La sombra se abalanzó, ocupando el espacio a su alrededor y formando un remolino de oscuridad que lo rodeaba, presionando contra su pecho como un abrazo mortal. «Mateo», chilló Valeria, su rostro destellando en la luz del amuleto. «Hay que deshacer el ciclo. Tienes que recordar la verdad». Frustrado,
Mateo sintió como si su mente estuviera siendo succionada por el abismo. Recordó fragmentos de su infancia, las historias contadas por la abuela sobre el pueblo y la selva, y de repente, un instante se detuvo. La leyenda de aquel antiguo mal. La selva exige un sacrificio de amor, murmuró para sí mismo, sacando a la luz un sentimiento olvidado. Eso es, exclamó, comprendiendo por fin que el sacrificio no se trataba solo de derramar sangre, sino de un amor tan profundo que podía romper cadenas. Debo entregar algo de mí mismo. La fuerza de su convicción iluminó su ser. Sin dudarlo, Mateo cerró los ojos y presionó el amuleto contra su pecho. Te elijo a ti, Valeria. Haré lo que sea necesario por ti y por los que están atrapados. La oscuridad se detuvo, como si la selva respirara al unísono. Un aire helado se apoderó de él, y por un momento, la risa del ente se desvaneció. Las sombras retrocedieron, mostrando vislumbres de los aldeanos que una vez fueron. ¿Estás dispuesto a atravesar el umbral? La voz del ente oscuro resonó profundamente, como un trueno. Tu corazón puede liberar o condenar. Lo haré, sea lo que sea, respondió Mateo, su voz temblando, pero firme. Sintió una aversión grotesca pero irresistible hacia lo que se avecinaba, como si el destino estuviera a punto de revelarse. Con cada pulso del amuleto, el aire se volvió más pesado, y de las sombras comenzaron a surgir formas grotescas, alargadas y distorsionadas, representando todos los miedos del pasado. Siluetas de los aldeanos que habían caído antes eran visibles, sus ojos brillaban con desesperación y le suplicaban a través de ecos sin voz. Elige, rugió la presencia, un sonido que sacudió la tierra, exigiendo una respuesta. El miedo envolvía a Mateo mientras su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta que había llegado el momento de definir su legado. Un murmullo de agonía y súplica llenó el aire, y en ese instante, se dio cuenta de que no solo luchaba por Valeria, sino por todos aquellos que habían sido olvidados. Yo los liberaré, gritó, unificando su voz con la luz del amuleto. Los ecos de las almas perdidas vibraron en sus oídos como un canto de guerra. Mientras la oscuridad estaba a punto de devorarlo todo, una luz brillante lo envolvió. Pero a medida que el resplandor crecía, sintió la tierra temblar y una visión aterradora se vislumbraba ante sus ojos. ¿Qué horrores despertaré con mi decisión? La pregunta se agitaba en su mente, mientras la sombra, ahora furiosa, se preparaba para desatar su venganza. Un último destello y la selva se dividió en dos, revelando un camino cruel y sinuoso que conducía hacia un destino incierto. Un eco de risa siniestra resonó entre los árboles mientras Mateo se adentraba en lo desconocido, con el alma dividida entre la esperanza y la desesperación, sin poder evitar la pregunta que lo atormentaba. Estiró Mateo demasiado sus manos hacia la luz, o invocará a través de su amor un nuevo ciclo de horror. Mateo dio un paso en el camino oscuro, sintiendo la presión de la selva hasta en sus huesos. El aire se tornaba denso, casi pesado, con un sinfín de susurros que parecían surgir de las propias raíces de los árboles. Cada crujido de la hojarasca bajo sus pies resonaba como un trueno, cada sombra parecía moverse con intenciones ocultas. Aquí es donde el sacrificio se convierte en cadena, recordó la voz del ente. La certeza de sus palabras le helaba el alma, pero debía seguir adelante. No solo por Valeria, sino por todos aquellos atrapados en el ciclo de horror. La luz del amuleto vibraba, pulsando como un corazón que mantenía la esperanza en medio de la penumbra. De repente, Mateo se detuvo al escuchar un eco distante. Era un lamento, una queja que arrastraba el dolor de los tiempos perdidos. Agudizó los sentidos, siguiendo el sonido que se entrelazaba con el viento, y cuanto más se acercaba, más familiar se hacía. Mateo, una voz suave, casi como un susurro olvidado. ¿Eres tú? Una figura apareció frente a él entre la maleza. Era una mujer, su rostro pálido iluminado por un tenue brillo. Abuela. Su corazón dio un vuelco. Era ella, la mujer de las leyendas, la guardiana de historias que había escuchado en su infancia. Pero algo estaba mal. La tristeza en sus ojos estaba mezclada con un profundo anhelo. Siempre has llevado la carga del legado, pero el amor no es suficiente. Las sombras llevan un precio,
y tú lo sabes bien. Las palabras resonaban en la mente de Mateo. ¿Cuál es el precio? ¿Qué debo sacrificar?, preguntó, sintiendo que el aire se tornaba cada vez más cortante. ¿Estás dispuesto a perder lo que más amas?, su abuela continuó, su voz grave, como un eco de triste destino. La selva exige equilibrio. Puedes salvar a Valeria, pero el costo será irrevocable. Mateo sintió que la oscuridad se acercaba de nuevo, atraída por su miedo. Sin pensarlo, alzó el amuleto. No puedo dejar que esto termine así. No voy a rendirme. Daré lo que sea, gritó, llenándose de determinación. Al instante, los árboles a su alrededor comenzaron a crujir de forma siniestra. Las sombras se arremolinaban, creando formas alargadas que parecían bailar al ritmo del sufrimiento, y el lamento creció, entrelazado con risas burlonas que hacían eco en la selva. Elige tu sacrificio, hijo del sol. Resonó la voz del ente desde las raíces antiguas. Aquel que ama debe estar dispuesto a perder. ¿Qué debo hacer? Mateo gritó. La angustia le atravesaba el pecho mientras la visión de Valeria, atrapada en la oscuridad, flotaba en su mente. Las sombras respondieron, elevándose como serpientes enloquecidas, acercándose cada vez más. Escuchó el crujir de los árboles y el roce de las hojas, una cacofonía de sufrimiento desesperado. Las almas perdidas parecían reclamar al mismo tiempo su libertad y su condena. Mateo miró a su abuela, buscando respuestas en su mirada. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, exigiendo una respuesta. Detrás de él, el camino oscuro desaparecía en lo desconocido, tentándolo a retirarse. Pero no podía volver atrás. Valeria, gritó, su voz resonando en la noche oscura. Si hay un sacrificio que hacer, lo haré. Pero debes mostrármelo, guíame. Las palabras reverberaron en el aire, atrapando la atención del ente. La selva se detuvo por un momento, conteniendo el aliento. Entonces, una risa helada estalló, resonando entre los árboles. ¿Te atreves a enfrentarte a la verdad de tu corazón? Mateo sintió que un camino comenzaba a despejarse. Pero, ¿qué revelaciones le esperaban? Una nueva ola de sombras se abalanzó sobre él, transformándose en visiones de su vida, sus decisiones. Recuerdos impactantes que traían al presente viejas decisiones, miedos y anhelos. ¿Qué más debo perder?, se cuestionó, mientras la oscuridad parecía devorarlo todo. Entre las visiones, una figura apareció, Valeria, caída, pero aún presente. Un grito ahogado se escapó de sus labios, que resonó en su corazón. ¿Lo arriesgarías todo por amor, Mateo? La voz del ente lo desarmó. ¿Qué elegirá el hijo de la selva? ¿La luz o la oscuridad, el amor o el abandono? Con el anhelo desgarrándole, Mateo sintió que la tierra temblaba a su alrededor. Reflexionó sobre su vida, sobre todas las almas en juego. Ahora más que nunca, no podía permitir que su torpeza marcara el destino de otros. Lo haré, pero que todos se liberen. Su grito resonó en la selva, un grito de desafío y desesperación. Las sombras se alzaron, y la selva entera pareció contestar a su llamado. Pero, la liberación traerá consigo un nuevo ciclo de horror o la salvación. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, la pregunta flotó entre las ramas de los árboles: ¿qué oscuro secreto traerá su elección? La selva, como un laberinto de horrores, lo atrapaba. Mateo respiró hondo, sintiendo como el aire se encogía en su pecho. Las sombras retorcidas a su alrededor parecía que se apoderaban de su ser. Las risas burlonas se transformaron en un coro de lamentos, clamando por justicia, por recuerdos olvidados. Cada nota era un eco de su infancia, de sueños que nunca se hicieron realidad y de promesas que se perdieron en la bruma del dolor. Todo lo que amas tiene un precio, hijo del sol, resonó la voz del ente nuevamente, esta vez más cercana, como si estuviera justo a su lado. La sensación de algo gélido tocando su piel lo hizo temblar. Ante él, la figura de su abuela se desvaneció en una nube de ceniza. Debes desear el sacrificio con todo tu corazón, dijo la voz de una sombra que se alzaba y caía como un fuego fatuo.
Solo entonces la verdad se revelará. Mateo sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué verdad?, preguntó, desesperado por aferrarse a la esperanza. ¿Qué tarea me has dejado? Muéstrame. Su voz resonó en la selva, esa tierra viva que parecía susurrar a sus oídos, burlándose de su miedo. Las sombras comenzaron a moverse con más ferocidad, agitándose como un torrente arrastrando todo a su paso. El suelo tembló, y Mateo vio como una grieta profunda se abría ante él. En el fondo, visiones danzaban, y en cada uno de esos espejos oscuros, vio a Valeria, la imagen de ella sonriendo, riéndose, desapareció de pronto, reemplazada por su rostro descompuesto, atrapado en una agonía silenciosa. Mateo dio un paso adelante, pero algo lo detuvo, su propio reflejo, ensombrecido y sombrío, lo miraba con ojos vacíos. ¿Vas a sacrificarte por el amor, Mateo? ¿O te dejarás llevar por el miedo? La voz del ente surgió de las sombras, una risa burlesca retumbando. Solo uno puede ser liberado. Hay cosas que no se pueden recuperar. No, gritó Mateo, llevando sus manos a su cabeza. El dolor lo atravesaba mientras luchaba con la confusión. Una lucha interna de decisiones desgarradoras. ¿Qué perdería si caía en la trampa del sacrificio? Pero la vida de Valeria pendía como una luz tenue ante él, las sombras lo rodeaban, hinchándose, susurrando secretos antiguos que chillaban su nombre. Recintos de su memoria se abrieron como puertas a otros mundos, recordando el primer día que se conocieron, su risa, aquella promesa de eternidad. Todo se desvanecía, como un reflejo en el agua. ¿Lo harás? La voz se tornó seductora, como una melodía que se arrastra en el viento. Responde. ¿Qué estás dispuesto a perder por ella? Mateo sintió que su alma se desgarraba. Lo haré, exclamó de nuevo, esta vez con más fuerza, sintiendo la decisión empoderarlo. La selva, sus sombras, todo lo que quieran, pero por favor, que ella sea libre. Al instante, la selva estalló en luces, ramas quebrándose en un estallido de pánico mientras el aire reverberaba con un grito colectivo. Salas de oscuridad emergieron, arrastrando sombras al frente como espectros provistos de ansias. El amor que había declarado resonó como un trueno digno de los dioses, pero a la vez advertía de la catástrofe que se avecinaba. Las sombras estallaron en un ataque frenético hacia él, transformándose en gritos y lamentos más potentes. Mateo sintió que caía al abismo de su propia oscuridad, mientras los ecos de su abuela resonaban en su cabeza. Las sombras llevan un precio. Todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse. Entonces vio en su mente a Valeria, atravesando la grieta de luz. Valeria, gritó, su voz desgarrada, mientras la selva retumbaba con la fuerza de antiguos dioses, y en ese momento, una ráfaga de luz brotó del amuleto en su pecho, chocando con las sombras, desatando un vendaval de desesperación y liberación. Pero, ¿sería suficiente? ¿La selección hecha traería la redención o la destrucción total? Las sombras giraron y gritaban en agonía, y el viento parecía escapar de su control, llevándose consigo los ecos de su propia verdad. Mateo, exhausto, pero decidido, se preguntó cuál sería el siguiente movimiento en este juego aterrador. ¿Y si lo que había decidido podría costarle más de lo que estaba dispuesto a perder? Un grito desgarrador resonó entre los árboles. Has elegido, pero no todos pagan el precio en la misma moneda. Las palabras retumbaron en su mente y, en ese instante, comprendió que la oscuridad tenía más poder del que había anticipado. La selva no había terminado con él aún, la mayor revelación estaba aún por venir. ¿Quién desaparecerá en el sacrificio final? Las sombras se tornaron un retejo del dolor y la agonía, indicando el inicio de otra transformación. El ciclo no había terminado. ¿Qué cosas terribles estaban por descubrir? Mateo no podía quitarse de la cabeza el eco de aquellas palabras. No todos pagan el precio en la misma moneda. La selva, como un ser vivo, parecía respirar a su alrededor, pulsando con una energía oscura que lo atenazaba. La luz que había brotado de su amuleto titilaba, pero estaba perdiendo fuerza,
y con cada segundo que pasaba, las sombras lo cerraban en un abrazo aterrador. Desesperado, miró a su alrededor, buscando una salida en aquel laberinto de oscuridad. Un haz de luz se filtró por entre las ramas, proyectando figuras distorsionadas que danzaban en la superficie del suelo, sombras de lo que solían ser. De repente, oyó un susurro profundo, gélido como el viento nocturno. ¿Realmente creíste que podrías escapar de esto sin consecuencias? Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La voz era familiar, pero no podía identificar de quién se trataba. Con cada paso que daba hacia adelante, el suelo crujía bajo sus pies, como si la selva estuviera viva, reaccionando a su angustia. Los murmullos que lo rodeaban se volvían cada vez más claros, y dentro de su mente, las imágenes de Valeria se apilaron, cada vez más distorsionadas, más sombrías. Mateo, gritó en un susurro oscuro, su voz entrelazada con el viento. ¿De verdad crees que el amor lo salvará todo? Te has arriesgado a perderlo todo. Cada elección lleva su peso, su precio. Las visiones de su amada se intensificaron, imágenes de felicidad intercaladas con fragmentos de dolor. La sonrisa de Valeria se desvanecía, seguida por su rostro lleno de terror, atrapado en un lugar que Mateo no podía ver. Debo encontrarla, pensó, el pulso acelerado como un tambor de batalla. Un brinco de su corazón lo llevó hacia la grieta en el suelo, y sin pensarlo, saltó, decidido a descender a la oscuridad. La transición fue instantánea, y de pronto se encontró en un claro que parecía un abismo, rodeado por las sombras que se retorcían, susurros y risas burlonas resonando a su alrededor. Era como estar en el centro de un remolino oscuro. Lo pagaremos juntos, le dijeron las voces, como un coro macabro. El sacrificio no puede hacerse solo. Ella es tu luz, pero al mismo tiempo, tu oscuridad. Ahora debes decidir. Polvo y ceniza danzaban en el aire, formando rostros que Mateo reconoció, amigos, familiares, aquellos que había perdido. Cada uno lo miraba con una pregunta no formulada, como si esperaran una respuesta. No puedo perderlos de nuevo, gritó, angustiado. Pero a medida que hablaba, imágenes de Valeria llenaban su mente, brillantes y vívidas en contraste con la penumbra que lo envolvía. En el fondo, él sabía que su amor era un lazo que los unía, pero también una cadena que los sujetaba a ese abismo. Un sonido lejano, un llanto desgarrador, interrumpió sus pensamientos. Era la voz de Valeria. Mateo. Llamaba. La desesperación en su tono atravesó el velo de terror y lo empujó hacia adelante. Pero, ¿hacia dónde se dirigía? La sombra se retorció a su alrededor, creando caminos que se fragmentaban y desvanecían en el aire. Cada camino exige su sacrificio, resonó la voz del ente. ¿Estás listo para entregar lo que más amas? Mateo sintió como su corazón se retorcía bajo la presión de sus palabras. Los rostros que antes le sonreían se volvían siniestros, y la bruma de la selva lo envolvió por completo. Si perdía a Valeria, ¿qué quedaría de él? El llanto se convirtió en un grito que resonó en su mente. El amor no puede ser una maldición. Valeria, aguanta. Y entonces, la selva pareció responder a su grito, sus raíces volviendo a moverse. Un nuevo camino se delineó ante él, vibrante, luminoso, pero oscuro a la vez, como una prueba. Mateo se paró en la entrada, su corazón palpitante resonando. ¿Quién será el último en perderse en este juego de sombras?, murmuró en voz baja, la pregunta resonando en su interior. En ese momento de duda, la selva estalló en murmullos, una cacofonía de adivinanzas, y supo que su elección estaba cerca. El sacrificio era inevitable, pero lo que aterrorizaba a Mateo no era lo que perdería, sino lo que podría encontrar. ¿Sería la luz al final un refugio o el propio infierno? Mateo. Valeria volvió a gritar, pero esta vez, un eco le respondió, tú decides. Y, mientras las sombras lo rodeaban, supo que su decisión marcaría el final de un capítulo y el inicio de un horror aún peor. Mateo respiró hondo, la neblina espesa de la selva llenaba sus pulmones, pero a medida que la oscuridad lo abrazaba, el aire parecía volverse más denso y frío.
Se sumerge en el nuevo camino, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies, como si la selva esperara impaciente su decisión. El eco de Valeria resonaba en su mente y su angustia crecía. Aguanta, estoy viniendo. A cada paso que daba, el suelo parecía hundirse y crujir, un eco aterrador que se unía a las risas burlonas de las sombras. Las sombras se congregaban, sus formas amontonándose a su alrededor, como un grupo de sombras malignas que se burlaban de su desesperación. La luz del amuleto parpadeaba, y los rostros familiares flotaban en su mente, su madre, su hermano, amigos que había perdido. Sus miradas eran acusatorias, llenas de reproche. ¿Por qué nos has traído aquí?, preguntaban, pero ni él mismo podía responder. Siguió avanzando, atraído por el llanto de Valeria, que sonaba como un lamento en la distancia. Las sombras se partían ante él, guiándolo hacia un claro que parecía una especie de altar, ascendente hacia el cielo oscurecido. Ese podría ser el lugar donde todo se decidiría, un punto de no retorno en su búsqueda. Recuerda, cada sacrificio tiene un precio, reiteró la voz profunda que lo había estado acechando. La selva pareció temblar a su alrededor, y Mateo sintió que el suelo latía al unísono con su corazón acelerado. Valeria, gritó, el sonido atravesando la oscuridad. La niebla se disipó un instante, revelando visiones de ella, atrapada en un mundo distinto, sus ojos llenos de miedo y súplica. Ella extendía la mano, pero cada vez que él intentaba acercarse, la imagen se desvanecía como un sueño roto. De pronto, el cielo tronó y la selva se iluminó con destellos de energía, cada uno acompañado de alaridos de agonía. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar frenéticamente, formando un torbellino de figuras demacradas. El aire se llenó de susurros, gritos y llantos, cada voz se sumaba al coro macabro que le instaba a elegir, a decidir entre salvar a su amor y rescatar lo que había perdido. Mateo sabía que estaba en una encrucijada. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo como el pánico lo envolvía. ¿Podía sacrificar a otros por el amor de Valeria? ¿Acaso el amor era realmente un sacrificio, una condena que podrían compartir o un fardo que solo él llevaría? La selva, como si leyera sus pensamientos, se estremecía y apretaba su corazón aún más. Entonces, en un instante de claridad, un nuevo destello como un rayo iluminó el claro, revelando una figura encapuchada en la distancia. Su rostro, oculto por sombras, parecía familiar, como si Mateo la hubiera conocido en otra vida. Mateo, la figura dijo, su voz resonando como eco de un recuerdo olvidado, tu sacrificio no será en vano, pero el precio que pagarás será mucho más que solo una vida. Estás a punto de abrir una puerta que no podrás cerrar. El terror creció en Mateo. La figura, en su silenciosa amenaza, se acercó, y la selva pareció agitarse a su alrededor, como si presenciara un juicio. Las miradas de sus seres queridos se volvían cada vez más intensas, y el aire pesado con las decisiones no tomadas. Y cuando estaba a punto de responder, un grito desgarrador resonó a su lado. Mateo. No lo hagas. Era Valeria, su voz desgarrada atravesando el velo de la oscuridad. Mateo se giró hacia ella, el horror en su pecho casi lo consume. Pero, ¿se atrevería a cruzar la línea que lo llevaría a salvarla? Y así, mientras el mundo se oscurecía, una elección mortal se acercaba más. Valeria o su propia existencia. Mientras la figura encapuchada sonreía con malicia, Mateo comprendió que, sin importar la elección que hiciera, el costo sería elevado. El caos que lo rodeaba exigía respuestas, y el sacrificio estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La selva nunca había sido más un laberinto mortal, y su destino se cortaba a medida que la oscuridad llamaba. Su corazón latía con la intensidad de un tambor, resonando a través del abismo. La niebla se disipó lentamente, revelando la verdad oculta tras las sombras y la oscuridad. Mateo se encontraba en el centro del claro, el amuleto brillando con la luz de todos sus recuerdos y amores, pulsando como un corazón empapado de vida. La figura encapuchada se acercó, su presencia serpenteante sintiéndose como un peso insoportable.
¿Cuál es tu elección, hijo del sol?, resonó la voz profunda y retumbante del ente que había sido su atormentador. Su corazón se aceleró, sintiendo que el abismo de su propia agonía se abría ante él. ¿Salvarás a Valeria o permitirás que los sacrificios de tu pasado queden atrás? La pregunta cortaba el aire con una navaja de desesperación. Valeria, aguanta, gritó, su voz atravesando el velo de oscuridad que parecía devorarlo. Aunque a ella no la podía ver, sentía su presencia, rebelde y angustiada, como un eco en su mente. Lo que más amaba estaba allí, sufriendo, rogando por ayuda, y Mateo sabía que debía ser firme en su decisión. Cerró los ojos y dejó que la luz del amuleto lo invadiera. Todo lo que amo tiene un precio, susurró en la oscuridad. Las voces de los aldeanos perdidos envolvieron su mente, eco de un sufrimiento sin fin, unido a los gritos desgarradores de su hermana. Comprendió entonces que el sacrificio no solo significaba perder a alguien, sino también la decisión de enfrentarse a lo que él mismo había reprimido. La selva reaccionó a su conmoción, el viento soplando con fuerza, cargando un mensaje antiguo que él debía descifrar. Así, con una resolución renovada, Mateo gritó: «Nunca dejaré de luchar. No permitiré que la oscuridad me consuma». Las sombras titubearon, sorprendidas por su desafío. Valeria no es solo mi luz, es mi fuerza. Me niego a perderla. Todo el lugar retumbó y se iluminó, una explosión de energía brillante que resonó a través de los árboles, haciendo que la selva misma pareciera gritar. Las sombras reaparecieron, retorciéndose, pero Mateo no la permitió entrar en su mente, ya que sentía su conexión con Valeria más fuerte que nunca. Como un lazo que traspasa la vida y la muerte, una unión construida de amor y sacrificio, que él estaba listo para defender. «Sé lo que tengo que hacer», murmuró para sí mismo, recordando la historia de los aldeanos y lo que habían sufrido. «Hoy libero no solo a Valeria, sino a todos los que la selva ha reclamado». Sintió la fuerza del amuleto fluir a través de él, y con un golpe sobre su pecho, dejó que la luz se desatara en el claro, una ráfaga deslumbrante que iluminó hasta los rincones más oscuros. La entidad encapuchada a su alrededor chilló, las sombras retrocediendo ante la fuerza abrumadora. «No puedes hacer esto», gritó la voz oscura, llena de furia. Pero Mateo no se detuvo, visualizando a cada uno de los aldeanos atrapados en la selva, sintiendo su sufrimiento en su propio ser. La bruma comenzó a despejarse, y allí, en medio de la luz, apareció Valeria, su rostro una mezcla de terror y esperanza. Mateo susurró, la conexión entre ellos brillando sin cesar. Sin pensarlo, él corrió hacia ella, sus manos entrelazándose, pero la sombra oscura se lanzaba en un último intento de separarlos. «Si me dejas, la oscuridad ganará», pronunció el ente con voz cavernosa, mientras los gritos de agonía de las almas perdidas aumentaban en la distancia. «No. Liberaré a todos, incluso si eso significa sacrificarme», afirmó Mateo, sintiendo el peso de su propia elección. Con cada palabra, la luz del amuleto se intensificaba, su amor por Valeria resonando en el aire. Pronto, la sombra se detuvo, confundida, y al sentir que su poder se desmoronaba, Mateo levantó el amuleto con fuerza. «Por todos ustedes, por Valeria. Que el amor prevalezca». La selva estalló en un despliegue de luz, cada sombra gritando en la batalla final, la oscuridad tomando forma y desgarrándose bajo el poder del amor de Mateo. Y en un último suspiro de desesperación, la silueta oscura se desvaneció, dejando a su paso la quietud y la liberación. Los ecos de los aldeanos atrapados se desmaterializaron en el aire, cada susurro un paso más hacia la paz que habían buscado tanto tiempo. Mateo se volvió hacia Valeria, la claridad en su mirada ahora llena de esperanza. «Lo hicimos. Estamos juntos». Con una sonrisa que desbordaba amor y alivio, ambos se fundieron en un abrazo donde el sacrificio finalmente se transformó en libertad. La selva, que había sido un laberinto de horror, ahora vibraba con nuevas promesas. El ciclo había sido roto, la oscuridad había sido derrotada, y aún así, Mateo se sabía responsable de seguir protegiendo a su pueblo, de contar sus historias,
Y recordar para siempre el sacrificio que había salvado a su hermana y a todos ellos, y así, en medio de la selva, con el corazón pleno, Mateo comprendió que aunque la oscuridad haya regresado, siempre habría una luz que nunca dejaría de brillar. Ahora, recuerda, si te ha gustado esta historia, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayuda al algoritmo a crecer. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar. Gracias por ser parte de esta historia.